¿Cómo se pasó el año? Ya estamos en lecturas de octubre. ¡Ah! Se pasó muy rápido. Estos fueron los libros que leí en el mes de octubre de 2023. Siempre intento ir con una variedad muy grande de temáticas, tipo de autores, nacionalidades, géneros, años en los que esos libros fueron publicados y demás. No fue el caso realmente de octubre, donde estuve bastante prolija, por decirlo de alguna manera, con respecto a los lanzamientos. Fueron bastantes libros que yo les había mostrado en los lanzamientos del año. Vieron que con Nacho Damiano, con Pila de Libros, les vamos recomendando todos los meses libros que salen al mercado y que nosotros los consideramos interesantes para poner en la lista de libros pendientes, de libros por leer. Siempre con la esperanza de que la llegada al libro sea un momento de placer y no de sacarme de encima esta lectura porque. Pero el punto es que uno de los libros que les había recomendado en el último video de libros por leer, les dejo toda la lista de videos con Nacho Damiano en la descripción. Decía, en ese video les hablé de esta novela, El vasto territorio de Simón López Trujillo, que venía con un parrafito de Gaby Cabezón Cámara, autora y muy relacionada a ella con la denuncia del ecocidio. Dice, la estábamos necesitando y llegó. Simón López Trujillo está haciendo una literatura mutante, una literatura que se hace cargo de que la carne humana no está hecha de humanidades, sino de miríadas de otros seres. Una locura. Yo recibo esto, veo esta tapa y digo inmediatamente este libro es para mí. Y la verdad es que el libro va hacia un lugar que no era el que yo esperaba. Eso a priori es desconcertante para cuando uno aborda un libro con una presunción de la temática. Ahora les cuento un poco mejor. El libro está contado desde dos puntos de vista. Por un lado, el de un poblador rural, que es un trabajador rural, además, todos los días va al campo, al bosque de eucaliptos, porque bueno, sacan la madera de los árboles y demás, y sus hijos, Pato y Catalina. Y por otro lado está la historia de una científica, de una clase, si se quiere, más acomodada, que estudia los hongos, la micología. Estas dos historias, como su autor, transcurren en Chile. Su autor, Simón López Trujillo, es chileno y esta es su primera novela. La historia transcurre en la Patagonia chilena. Es ahí donde nos encontramos con la primera problemática, que es el personaje principal, o uno de ellos, Pedro, el poblador rural, que enferma de algo que primero lo tiene como muy congestionado, es como tos, con una especie de fiebre y demás, y de pronto queda en coma. Y ahí, de parte de la científica, nos enteramos que no es el primero y que además se sospecha que tiene que ver con algo que está pasando en el campo. Hasta ahí me parecía como súper interesante, de donde yo quería que la novela tomara cosas para contarme más. Me hacía acordar un poco, incluso en su contratapa, a La masacre de Kruger de Luciano Lamberti, que existe como una problemática o algo en el pueblo que vuelve a todas las personas locas y se empiezan a matar entre sí. Una novela que me encanta, que además está narrada desde muchísimos puntos de vista, casi como si fuera una crónica periodística, pero ficticia. Yo esperaba de esto algo así, y sin embargo en este libro la cosa se va más para otro lado, porque, como les decía, el momento álgido es cuando Pedro entra en coma, pero ahí no es que termina o queda en suspenso esa historia, sino que nos empezamos a enterar cómo había algo en el ambiente aparentemente que afectaba en particular a los trabajadores y algunos morían, pero Pedro sobrevive y cuando despierta tiene como alucinaciones, como una especie de revelaciones místicas muy relacionadas con lo que se supone que provocan los hongos alucinógenos. Esto no soy como la especialista en el tema, aunque ahora estoy leyendo Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda porque me lo han recomendado como un clásico del tema, pero en este caso se dice que los hongos generan como una especie de sensación de unificación entre seres, ¿no? Eso es para donde va este personaje. Como que revela cosas en un idioma que no se entiende, pero que se sobreexplica como algo universal, como que recibió un conocimiento desde algún lugar. Todo eso lo vamos construyendo a lo largo de la historia, mientras nos enteramos qué está investigando Giovanna, que es la científica, y cómo viven ese abandono los hijos, porque la verdad es que Pato y Catalina quedan de pronto sin padre. Yo sé que parece que les estoy contando un montón, sin embargo no, porque acá el tema es
el cómo está contado y la profundidad de todo esto que les estoy diciendo, como si fueran las raíces de una historia muy anclada en la unificación de la materia. Esto que dice Gaby Cabezón Cámara, de que cada persona está hecha de miríadas de otros seres, ¿no? Como que somos la composición de un montón de seres, incluso ancestrales. Por lo tanto, todo ese conocimiento aparentemente está en el personaje de Pedro en el momento que despierta. Sí, puede ser que les esté contando mucho. No se me ocurre otra forma de invitarlos a leer esta experiencia que significa el vasto territorio que no sea contándoles todo esto. Porque si les digo lo que yo pensaba con este principio de la contratapa o lo que yo me imaginé mezclando en mi mente lo de Kruger y este libro, les estoy contando otro libro. Acá hay mucho de lo místico. Espero que cuando lo lean puedan sentir que este abordaje no los marea, sino que los invita a habitar un universo sumamente original como es el que nos cuenta Simón en esta novela. Vamos a seguir con algo muy, muy luminoso, un libro chiquitito, si me dejan decirles algo así. Querido Vicente, de María Guadalupe Gentileschi. Este libro, ¿por qué digo que es chiquito? Porque no solo tiene pocas páginas, sino que es una microporción de la vida humana, la relación familiar de una bisnieta con su bisabuelo, a destiempo, es claramente asincrónico, con una especie de narrativa epistolar, que digo que es una especie porque en verdad es la nieta en el presente hablándole, escribiéndole cartas a un bisabuelo en el pasado, en respuesta a un diario que ese bisabuelo había escrito. No es una relación pareja de cartas, ¿no? Como yo escribo, el otro me responde y yo lo publico a partir de esa conversación que tuvimos. Es una conversación a destiempo. Eso vuelve al libro un espacio de reflexión y me gusta mucho. ¿Dije me gusta? Los invito mientras están viendo este video a darle me gusta al video, que ayuda un montón. Y también pueden suscribirse al canal. Esto es para que más personas se enteren de que la comunidad de Por qué Leer está creciendo y que les interesa mi contenido. También pueden dejarme los comentarios acá abajo en el video qué estuvieron leyendo ustedes durante octubre, así otras personas asincrónicamente como este libro llegan también después y pueden conversar con ustedes o llevarse recomendaciones. Nunca se sabe a quién le va a llegar esa recomendación. Así que gracias por todo y si lo quieren compartir, obvio, en grupos de WhatsApp, en Instagram o lo que sea, también ayuda muchísimo. Gracias. Vuelvo al libro. La narradora que va escribiendo estas cartas tiene la intención de compartir con su bisabuelo las consecuencias que el descubrimiento de ese diario generó en ella. Y se trabaja mucho con los conceptos de hogar, de casa, de refugio, de contención, porque ese bisabuelo era italiano y cuando era chico llegó a la Argentina y acá se instaló su familia, también se instaló después como cualquier otro italiano que se quedó en el país, se casó, tuvo sus hijos, esos hijos tuvieron hijos y ahí aparece María Guadalupe, que desde una perspectiva moderna intenta conectarse con las sensaciones de ese abuelo que estaba escribiéndole a sus familiares del futuro. Por eso me encanta, porque es como súper asincrónico y tanto ese bisabuelo como Guadalupe tienen la intención de encontrarse en un universo paralelo, donde puedan hablarse, donde puedan conectarse. Es muy dulce, muy sencillo, muy honesto también y además es emotivo. De todas formas lo pondría en mi biblioteca de libros luminosos, porque viene a traer un poco de luz en las historias personales. Yo leo esto, leo ese diario que mis bisabuelos o mis abuelos no escribieron y sin embargo siento que podrían haberlo escrito ellos también. Esa es tal vez como la magia de este libro, que es un bisabuelo de Guadalupe o de la narradora del yo poético de Guadalupe que viene a cuento de los bisabuelos o abuelos de todos nosotros. Así que agradezco la generosidad de Guadalupe a la hora de escribir este libro, que es así como una pastillita de afecto a la distancia. Y además trabaja mucho el concepto de casa, como decía, y la casa es un sinónimo también a veces de refugio. Incluso la Argentina sigue siendo refugio de inmigrantes y creo que acá hay un punto interesante de propuesta, como cuando te vas de tu país
cuando te tenés que refugiar en otro, que alojar por razones de fuerza mayor en otro país, que es un desarraigo horrible. Pienso en las personas del exilio, ¿no? Que se tuvieron que ir obligadamente. El diario es una manera de asentarte también. Entonces, si ustedes están viendo esto y son inmigrantes, ¿qué les parece si escriben una carta a destiempo, a distancia, para sus futuras generaciones? Porque en el fondo la humanidad es eso, una generación atrás de la otra reconstruyéndose o asentándose en un lugar, pero siempre a partir de las raíces. Y digo esto y pienso en el libro de Simón López Trujillo, Las raíces, cómo está conectado de alguna manera todo lo que pasa en el mundo. Y eso que no les hablé todavía de las enseñanzas de Don Juan, que no se los voy a decir porque estoy todavía leyéndolo y es una de esas lecturas que estamos leyendo con mi novio en voz alta. Si ustedes quieren probar la experiencia de lectura de A2, les dejo en la descripción el link al video donde Javier y yo les contamos cómo es nuestra experiencia de lectura conjunta. Vamos al tercer libro de octubre. Bueno, también luminoso, también con destellos de emotividad. Lo que demora el olvido, de Natalia Neopoblet. A Nati la conozco personalmente, es un sol de ser humano. Nati es una de las protagonistas del canal de YouTube La Solapa. En La Solapa, Nati y Laura Galarza son las anfitrionas de recomendaciones, reseñas, debates. Entre ellas se hacen como sugerencias de lectura, así que si quieren seguirlas también les dejo el link en la descripción. Y Nati, además de ser una lectora de años, es una crítica literaria, ella escribe para diarios, hace publicaciones de reseñas también, tiene toda una experiencia, un gran bagaje dentro de la literatura. Su profesión de todas formas es otra, ella es psicóloga y acá nos comparte también muy generosamente desde la vista de una narradora creada a propósito de este libro, pero es una narradora muy desde un yo porque es gran parte de lo que le ha pasado a Nati. No voy a decir en qué porcentaje todo lo que ha pasado porque la verdad es que no lo sé, pero Natalia decía muy generosamente, nos comparte el momento en el que descubre su familia que a partir de una ACV que tiene la mamá de Nati, ella va a empezar a vivir los últimos años de su vida en circunstancias de degeneración de la mente. No es que tanto su cuerpo es el que se va degenerando, aunque sí, por supuesto, por una cuestión lógica de la edad, sino que a partir de ese ACV ella empieza a sufrir pérdidas de memoria, deja de poder vivir sola, pierde esa identidad o va perdiendo esa identidad que fue la mamá de Nati y de su hermano Fer. El libro arranca contándonos el momento en el que se descubre esta dolencia, este ACV que tiene la mamá, y nos va contando todo el año dividido por estaciones del año, así que también es como una manera de acompañar a los personajes a partir de lo que imaginamos que es el entorno, como toda la vida de las personas, y vuelvo a conectarlo con los libros que ya les hablé antes, cómo esos entornos también nos van modificando, porque no es lo mismo una mala noticia en primavera que una mala noticia en otoño o invierno, y al revés. Y creo que la generosidad acá está puesta en el compartir una vivencia y el acompañar las vivencias de los demás. Y además, si me permiten, el invitarnos como lectores a habitar ese espacio tan íntimo que puede significar el vínculo entre una madre y una hija que saben que se están despidiendo, pero que hacen todo para reconstruir el vínculo desde un lugar nuevo, o mejor dicho, para abrir una nueva ventana o una nueva habitación en la historia de ese vínculo, como casa, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo, además en un contexto de pandemia, porque esto ocurrió a fines de 2019 y todo el año que se nos cuenta es ese 2020, cómo los personajes se van resignificando o van reconstruyéndose a partir de estas nuevas identidades que se ven obligados a tener. Me gustaría contarles las sensaciones que genera este libro, pero es muy complejo las sensaciones cuando sé que tal vez cada uno de ustedes va a tener una sensación distinta al leerlo, pero es una compañía muy significativa si están ustedes atravesando por una situación particular o una situación parecida a esta. Y también lo pienso como una invitación al conocer ese lenguaje nuevo que se forma. Acá atrás, en la contratapa, dice: logran armar un nuevo vínculo donde los reproches desaparecen y las complicidades se amplían. Hay una cosa también de la oportunidad
de esta enfermedad, cómo ambas encuentran en este nuevo tiempo algo desde donde resignificar el vínculo. Y lo que más me gusta son los raptos de lucidez, que no tiene que ver con los momentos en donde la enfermedad flaquea y aparece la lucidez, sino que es esta nueva lucidez que tiene el vínculo. Tienen conversaciones hasta filosóficas a partir de estas nuevas identidades que están basadas en las anteriores, pero sumadas a la intención del acercamiento. A mí me parece que este es un libro precioso, que a pesar de los silencios, que incluso déjenme decir que desde el diseño es un libro que deja espacios. Hay espacios para la incorporación de la mirada del lector y de las vivencias del lector personales que se pueden adecuar a este libro. Así que me encantó, es un libro que se lee rapidísimo, no sé si recomiendo leerlo rapidísimo, porque la verdad que también hay momentos donde nos sacude, estamos hablando de una despedida, de un vínculo que es de toda la vida, e igual se lee rapidísimo. Entonces tal vez si ustedes están muy enganchados pueden leerlo hasta el final y después, señalando con post-it, subrayando y demás, pueden volver al libro cada vez que lo crean necesario para repasar esos fragmentos que se dejaron marcados para el ustedes del futuro. Y el último libro del mes, el que leí en Club de Lectura y que me di cuenta que nunca se los había compartido en estas reseñas que hago mes a mes, es Pombero de Marina Clos. Con este remato el mes de la ecología y el mes de la naturaleza. Les digo la verdad, no me había dado cuenta la conexión que tienen todas mis lecturas con lo ambiental, lo natural y la unión humanidad, naturaleza y demás. Estoy muy contenta por este descubrimiento y también estoy muy contenta, y ya sigo con el libro, porque gracias a todas las personas que se suman mes a mes a la membresía de Por qué leer, al patrocinio, a la mecenazgo, lo que sea, este proyecto puede seguir creciendo y siendo cada vez mejor. Por supuesto, todos estos nombres son para mí la clave, el pilar, y quiero que si tenés ganas, si podés, también puedas sumar tu aporte, así que en la descripción vas a encontrar un montón de links y maneras de sumarte. A mí me sirve tanto sea Cafecito con un aporte único, Patreon con un aporte mensual, el QR de Mercado Pago con lo que puedas aportar, también la membresía que ya está empezando a tener recompensas para todos los que se sumen y que aporten mes a mes. Todo de verdad ayuda muchísimo a este proyecto que quiere seguir creciendo y que está buscando la manera de por dónde y cómo. Gracias infinitas. Vamos a hablarles, como si fuéramos muchos, ¿no? Voy a hablarles de Pombero. Pombero es un libro de cuentos. Y como lo leímos en el club de lectores de Por qué leer, que está en reconstrucción constante, entonces pronto van a tener novedades, por ahora prefiero no dárselas, es que cuando termina el mes nos conectamos con el autor o la autora en cuestión y vino Marina Clos al final del club de lectura y dijo, para mí, Pombero no es una antología. Entonces, es un libro de cuentos, pero la propia autora dijo que no es una antología. ¿Y a qué se debe que no sea una antología? Al hilo conductor de todas estas historias. Estamos hablando de 7 cuentos que buscan la construcción de voces que son diferentes a las voces que estamos acostumbrados a leer o a escuchar. Porque arranca directamente reconstruyendo la voz del Pombero. El Pombero es este personaje de leyenda, de ficción popular de Argentina o de la región, mejor dicho, noreste. Es este personaje que era como la amenaza de los padres a los hijos. Si los chicos no dormían la siesta, el Pombero te venía a buscar y te llevaba y bueno, se quedaba el Pombero con los niños. Pero además es un personaje de fábula que protege a la naturaleza. Entonces Marina reconstruye la historia o la leyenda del Pombero, pero desde la voz del Pombero, que es sumamente original. No hay una animosidad de perversión únicamente, sino que la animosidad está puesta en tratar como lectores de empatizar con ese personaje que nos va contando qué siente, cómo es, cómo vive, lo que le pasa a los demás, hasta incluso hacernos dudar si es un personaje de leyenda y fábula o es un señor que quedó excluido del núcleo social y entonces vaga por ahí dejándose llevar por las circunstancias. Es increíble cómo logra Marina contarnos esto y así nos abre la oportunidad de entender que el libro no va a estar basado en el contenido de los cuentos, sino que va a estar tratando de destacarse por la forma en la que va repasando estas voces. Y son voces sumamente periféricas, porque tenemos una trans que abre una peluquería en un pueblo donde ser trans está como medio mal visto, su familia la rechaza. Después tenemos un
una niña cuya abuela la quiere cubrir y tapar porque es tan bella y tan hermosa y tan sobresaliente que nadie quiere estar con ella porque sabe que va a sufrir por tanta belleza. Después tenemos un personaje que es descendiente de pueblos originarios y que nos va contando cómo los blancos fueron ocupando el territorio, fueron convenciendo a los pueblos originarios para que fueran funcionales a sus propias intenciones, y así cada cuento. Las voces periféricas de territorios de la periferia. Eso es lo que logra Marina, y desde ahí nos propone el repensar la identidad y la construcción de una identidad, porque esto es lo que intentan hacer todos los personajes. E incluso en el club de lectura tuvimos muchísimas charlas acerca de qué le estaba pasando a cada uno con estos personajes, a qué les recordaba, dónde posaba la mirada a cada lector. Creo que es un libro ideal para leer en club de lectura, y si ustedes no tienen un grupo de club de lectura pueden leerlo tal vez con un amigo o leerlo a destiempo y después sentarse a charlar sobre estas historias, porque por momentos puede ser bastante rebuscado y complejo la forma de uso del lenguaje, pero en el momento en el que estamos inmersos en la historia es como impresionante. Estamos realmente en un universo paralelo. No sé cómo explicarles, es como una experiencia sumamente diferente a muchas de las cosas que he leído, y de hecho, en la parte de atrás, Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana ella, dice: la escritura de Marina Clos tiembla, suda, estalla. Es desde ya una de mis escritoras favoritas. Prepárense para eso, para una forma de escritura y de narración sumamente diferencial y que por momentos puede ser un poquito rara, expulsiva, pero ténganle paciencia porque de veras vale la pena. Lo que les recomiendo, que es lo mismo que les recomendé a las personas que hicimos club de lectura, es que cuando empiecen un cuento traten de destinarle el tiempo que sea necesario para empezar y terminarlo en el mismo momento. Porque si ustedes lo empiezan, lo cortan, se suben al colectivo, leen un pedacito, se bajan, trabajan, vuelven, antes de irse a dormir leen otro pedacito, la sensación es que el cuento se va abriendo y se pierde ese clima necesario que nos genera Marina con esa forma, esa atmósfera, desde la forma de escribir hasta la conexión con el personaje y demás. Creo que la mejor forma de disfrutar estos cuentos es empezarlos y terminarlos en el mismo momento. Destínense media hora, 40 minutos, 20 según el largo del cuento, pero creo que así se disfrutan mucho más, y también el terminar de leerlos y volverlos a empezar para ver qué me perdí, dónde estaban esos detallitos que tal vez no pude encontrar en el camino, porque no es una lectura fácil, pero es una lectura que vale la pena. Mi favorito es Rosita, Uñas Negras. Cuando lo lean me cuentan si también es el favorito de ustedes. Dicho todo esto, se termina el video. Los leo en los comentarios. Como siempre, ténganme paciencia que respondo despacito, pero siempre los leo. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo video y hasta la próxima lectura.